Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Es mi oración esta noche, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai, Yahshua Mashiach. Y una vez más les doy la bienvenida a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, el cual transmitimos todos los días de lunes a jueves a las 8 de la noche y el día domingo sobre las 3:30 de la tarde. Y en esta noche, una vez más, gozándonos con ustedes de poder estar en este momento, en este lugar, compartiendo con ustedes el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yahshua, Hamashiach. Este mensaje que de la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y en esta noche vamos a seguir meditando en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, su primera carta, y vamos a ir escudriñando como todos los días la escritura y meditando en ella para saber lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. De esta manera vamos a comenzar entonces, sin más preámbulos, a meditar en esta carta escrita por el apóstol San Pablo a los Corintios, y que en este día estamos meditando en el capítulo 5. El título que quiero ponerle, o que el título que dice en su Biblia quizás, es un caso de inmoralidad juzgado. Pero yo quiero analizar un poquito, ir un poquito más allá, y quisiera ponerle un título como juzgando la inmoralidad en la iglesia. Juzgando la inmoralidad en la iglesia. ¿Por qué digo yo juzgando la inmoralidad en la iglesia? Precisamente porque nosotros tenemos que entender que la carta que Pablo le está escribiendo a los Corintios es una carta dirigida específicamente a la iglesia de Corinto, a los hermanos de Corinto, no a cualquier persona, no a las personas ajenas al evangelio, sino a aquellas personas que ya habían entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, y de esta manera ahora entonces supuestamente estaban viviendo una vida nueva. Eso es lo que nosotros estamos esperando, que cuando una persona, o lo que Dios espera, que cuando nosotros entregamos nuestro corazón, nuestra vida al Señor, inmediatamente empecemos a vivir una nueva vida, morir a la antigua naturaleza para resucitar a una nueva con Cristo, hacer un giro de 180 grados en nuestra vida y regresar hacia el Señor. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener. La perspectiva que Dios tiene de un verdadero cristiano es aquel que cuando le recibe al Señor en su corazón, inmediatamente decide renunciar a esa vieja naturaleza. Pero aquí estamos hablando, entonces vamos a hablar de la inmoralidad, juzgando la inmoralidad en la iglesia. Y vamos a mirar, a comenzar a leer desde el versículo 1 de 1 Corintios 5, que dice de la siguiente manera: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Lo primero que estamos viendo aquí, que Pablo está diciendo, es que se oye, se está oyendo, se está escuchando. Acuérdate que Pablo recibió noticias de la iglesia de Corinto a través de los de Cloé. Los de Cloé vinieron, les pusieron a Pablo todo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y
sucedió que había un caso, que había entre ellos un caso de fornicación. ¿Qué es la fornicación? Nosotros a veces, cuando hablamos de fornicación, como que nosotros unimos fornicación y adulterio. Fornicación no es precisamente adulterio. Fornicación es algo un poco diferente. Se habla de fornicación, normalmente la fornicación era cuando un hombre se llegaba a una pariente muy cercana a él, o una mujer tenía relaciones con un pariente muy cercano. Y aquí dice, el apóstol Pablo dice, yo estoy escuchando de los de Chloe, se me ha dicho que aquí en la iglesia está pasando, hay un caso de fornicación, que está empezando, que hay inmoralidad en la iglesia y que ustedes la están permitiendo. Es algo que no es, que no solamente pasó en la iglesia de Corinto, sino que hoy por hoy en la iglesia cristiana se están viendo casos de inmoralidad, de personas que están teniendo, en este caso, relaciones sexuales fuera del matrimonio o con personas muy cercanos a ellos, que son parientes cercanos y que no son precisamente con su esposa o con su cónyuge, sino con otra persona. Esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Se estaba viendo inmoralidad. ¿Y qué pasó? La iglesia no estaba actuando en cuanto a esta inmoralidad sexual que estaba sucediendo en la iglesia. Es como si nosotros hoy por hoy, que está tan de moda en la comunidad LGTBI, que permitiéramos que en nuestra iglesia llegaran personas del mismo sexo en un romance, a sentarse en la misma silla o en una silla el uno al lado del otro, agarraditos de la mano, haciéndose coqueteos, y nosotros permitamos que esto suceda en la iglesia. Es importante decir que nosotros los cristianos no tenemos en ningún caso sufrimos de fobia o homofobia o nada por el estilo. Nosotros estamos predicando el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, y el deseo al predicar el mensaje del evangelio de Cristo es que a todas aquellas personas que están viviendo una vida contra naturaleza se conviertan. De tal manera que si a mi iglesia, a la iglesia que nosotros pastoreamos, a la iglesia donde nosotros nos congregamos, llega una persona que tiene una inclinación hacia el homosexualismo, nosotros no le podemos impedir la entrada, porque la palabra del Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el mensaje de la palabra, ministrar a esta persona, llevar a esta persona a los pies de Cristo, y que esta persona se arrepienta de su mal camino, entregue su vida al Señor y empiece a caminar una nueva vida. Pero aquí en la iglesia de Corinto estaba sucediendo que estaban habiendo casos de inmoralidad, como lo sucede hoy por hoy en muchas iglesias, que hay casos de inmoralidad y se permiten. Aún se permiten casos de inmoralidad en el mismo pastorado, en las mismas personas que están dirigiendo la iglesia, están viviendo una doble vida, y la iglesia lo está viendo, la iglesia lo está permitiendo y la iglesia no está haciendo nada. De esta manera, Pablo allí le está diciendo, mire, hay inmoralidad en la iglesia. La iglesia se está contaminando. Ustedes están dejando que esto suceda y no están haciendo nada. Están dejando que los ministros se corrompan y no están haciendo nada. Están dejando que las ovejas se corrompan y no están haciendo nada. Necesitamos empezar a identificar donde hay inmoralidad. Saber que la inmoralidad se puede filtrar en la iglesia como se filtró en la iglesia de Corinto.
Mira lo que sigue diciendo aquí más adelante. Versículo 2 de 1 Corintios 5 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Vosotros, o sea que aquí encontramos que la inmoralidad no solamente nosotros no la denunciamos, sino que ya la hemos aceptado. Aceptamos la inmoralidad como algo normal en la iglesia. Si el hermano le gusta por decir algo, ver pornografía, pobrecito, dejémoslo que vea, porque el Señor ya le dará la libertad cuando él realmente se haya convertido. O si el hermano está viviendo con otra persona que no es su cónyuge, o la hermana o el hermano, ya el Señor les mostrará. No, esto no es así. Nosotros no podemos, cuando vemos que hay inmoralidad en la iglesia, aceptar la inmoralidad en la iglesia. No podemos decirle sí a lo malo llamarlo bueno y a lo bueno llamarlo malo. Hay por ahí pastores que no son pastores, sino que son motivadores, que hablan a la gente, la motivan y dicen, yo no voy a hablar de pecado. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué entristecer a la persona que viene a escuchar el mensaje. Entonces no hablo de pecado y entonces pasa que la inmoralidad se empieza a filtrar en la iglesia, empieza a llegar la inmoralidad en la iglesia y nosotros aceptamos la inmoralidad en la iglesia. La inmoralidad en la iglesia es aceptada y nosotros, en vez de rechazar la inmoralidad, la iglesia, en vez de rechazar la inmoralidad, entonces se infla, se jactan. Dice aquí, mira lo que está diciendo, dice, vosotros estáis envanecidos, se envanecen, ya nosotros somos mejores que otras iglesias, porque nosotros no le decimos a nadie que lo que está haciendo es pecado. No le decimos a nadie que lo que está haciendo va en contra de la voluntad de Dios. Nos envanecemos porque ahora en la iglesia, entonces, para seguir la corriente de este mundo, si viene una persona, dos personas del mismo sexo, a pedir que los casemos, los vamos a casar. Y nos envanecemos, nos inflamos, estamos a la vanguardia del evangelio, estamos llevando el evangelio más adelante que estos cristianos conservadores. Nosotros somos cristianos contemporáneos, vamos y se envanecen y empiezan a inflarse y empiezan a ensanchar el pecho y a sacar pecho y a decir que lo que están haciendo está correcto. De tal manera que hoy por hoy hay iglesias, denominaciones cristianas, denominaciones que fueron de sana doctrina, pero que hoy han cambiado sus estatutos de la iglesia, y en la parte donde decía que el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer, ahora ellos cambiaron su estatuto y le ponen que el matrimonio es la unión entre dos personas. De tal manera, vamos a la vanguardia, vamos de frente y no nos interesa lo que la gente haga en privado. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y si ustedes están envanecidos, creen que están haciendo bien, aceptando la inmoralidad en la iglesia, aceptando en este caso la fornicación, aceptando el adulterio, aceptando el homosexualismo, el lesbianismo. Ustedes están aceptando la inmoralidad en la iglesia, están aceptando que todas estas cosas sucedan y no están haciendo nada. Por el contrario, se han envanecido y ahora creen que están haciendo bien. Ahora Pablo está diciendo, no deberías más bien, escúchame esto, no deberíais más bien lamentaros. Yo creo que nosotros como iglesia
viendo lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestra iglesia cristiana, deberíamos lamentarnos por el tipo de líderes, como se llaman ellos, o el tipo de pastores, el tipo de predicadores que se están levantando en la iglesia, el tipo de evangelio que se está enseñando y el tipo de comportamiento que se está permitiendo en medio de las congregaciones. Deberíamos estar lamentándonos por causa de un evangelio equivocado, por causa de una pernicia cristiana donde le permiten a la gente hacer lo que bien les parece, donde no hay arrepentimiento, donde no hay conversión, donde no hay entrega, donde no hay búsqueda, donde no hay una verdadera relación con el Creador a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Entonces Pablo está diciendo, miren, ustedes están jactando. ¿Cuántos de los que quizás me puedan estar viendo aquí está pasando esto en su iglesia y se están jactando? Se jactan de que van a la vanguardia, se jactan de que todo va bien, se jactan de que la iglesia crece, de que va creciendo y creciendo y creciendo, sin importar si hay conversión, sin importar si hay entrega, sin importar si realmente las personas están buscando del Señor. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor aquí en el versículo 3, Pablo dice, aquí dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no estaba en la iglesia, Pablo no estaba en esa congregación en la cual había trabajado durante año y medio. Pablo ya no estaba en esa iglesia. Apolos quizás tampoco estaba. Cefas había quizás visitado esa iglesia en algún momento, pero no estaban ellos. Y ahora Pablo, preocupado por la iglesia, así como nosotros debemos preocuparnos por la iglesia, aunque no seamos miembros de una iglesia, de cierta iglesia local, nos debe preocupar el evangelio que se está predicando en otras iglesias, que es un evangelio diferente. Nos debe preocupar cuando estas llamadas iglesias están permitiendo que haya inmoralidad en medio de ella, y nos debe preocupar de que la iglesia esté envanecida, que la iglesia no se haya arrepentido, que la iglesia no se esté lamentando por esto, y entonces nosotros nos debemos preocupar y debemos juzgar. Hay gente que dice, hermano, no juzgue. Debemos juzgar. La palabra del Señor, dice Pablo, dice, yo como ausente en el cuerpo, mira lo que está diciendo, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no estaba allí, pero espiritualmente estaba sintiendo el dolor de lo que estaba pasando en Corinto. Estaba sintiendo el dolor de que la iglesia estuviera permitiendo inmoralidad sexual. Y aún estando ausente, él dice, mire, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya he juzgado, ya he determinado, he dictaminado un juicio, he decretado, yo como juez humano, pero representante de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya juzgó. ¿Qué juzgó? Él juzgó lo que escuchó. Escuchó, mira, hermano. Pablo le dicen los de Chloe, mira, hermano Pablo, hay un problema en la iglesia. En la iglesia hay un hombre
que ha cometido, que está cometiendo fornicación. Y la iglesia, yo no sé si este hombre que estaba cometiendo fornicación era parte del ministerio de la iglesia, era parte de aquellos que ministraban la palabra, no lo sé, la Biblia no nos lo dice, pero dice, los de Chloe dicen, hermano Pablo, la iglesia no está haciendo nada al respecto. Han permitido que este hombre cometa esta inmoralidad sexual y la iglesia, en vez de arrepentirse, en vez de estar dolida, se han envanecido y allá han abrazado a aquel hombre que está cometiendo esta inmoralidad. Es como si nosotros viniéramos y cogiéramos a esta pareja de muchachos, de dos jóvenes varones agarraditos de la mano, allí muy encariñados, muy románticos, fuéramos y los abrazáramos y le dijéramos, Dios te bendiga, los bendiga, mis amados, qué lindo, cómo se agarran de su mano, esos coqueteos tan hermosos, cómo sale, cómo brota el amor a través de ustedes. No podemos hacerlo, no podemos permitir que una inmoralidad como la que estaban cometiendo la cometan en la iglesia. No podemos aceptar que las cosas que van en contra de la palabra del Señor sean aceptadas. Y Pablo dice, yo, aunque estoy ausente y me duele la iglesia, ya ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor, yo ya he juzgado al que hizo tal acción. Ya voy a dictaminar la sentencia. Pablo hablaba con autoridad. Dios le había dado autoridad a Pablo. Dios lo había llamado como apóstol a Pablo. Dios lo había puesto en la iglesia para edificar la iglesia. Era una columna de la iglesia. Era el fundamento de la iglesia. Así como los otros apóstoles eran fundamento de la iglesia, Pablo era fundamento de la iglesia y estaba fundamentado en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Y él le dice, yo, aunque estoy ausente en el cuerpo, pero estoy presente en el Señor y con la autoridad que el Señor me ha dado, yo ya he juzgado y he dictaminado sentencia contra aquel que ha cometido tal acción. Nosotros que vemos desde fuera las iglesias que están predicando un evangelio diferente, que están permitiendo una inmoralidad sexual, inmoralidades sexuales dentro de la iglesia, tenemos que juzgar. Somos llamados a juzgar. No podemos permitir entonces que como el Estado nos impone a nosotros una atadura de decirnos que tenemos que casar a personas del mismo sexo y que tenemos que recibirlo, no podemos hacerlo ni podemos permitir que la iglesia cometa tal acción. Porque hoy por hoy conocemos de iglesias donde se permite la inmoralidad sexual y como hemos venido diciendo, iglesias donde no se habla de pecado para que no entristecer el corazón de los oyentes, porque quien les predica no es un pastor, sino un motivador. Y por eso Pablo dice, yo ya dicté sentencia, yo ya les dije lo que les voy a decir, lo que tienen que hacer con esta persona. Dice aquí, Pablo dice, ahora, algo que yo quería ver, que pasé por alto, Pablo está diciendo, mire, yo escuché de los de Chloe que había una persona que estaba cometiendo fornicación. Fornicación hemos dicho que no es lo mismo que adulterio. Adulterio es una cosa y fornicación es otra. La fornicación es más referente a la relación sexual de una persona con un pariente cercano. Puede ser el tío con la sobrina, o la sobrina o el sobrino con la tía, el papá con la hija, la mamá con el hijo. Eso es fornicación. Eso es fornicación. Eso es lo que nosotros conocemos como incesto, pero eso es lo que la Biblia me habla de fornicación. Por eso cuando Jesús dice
que solamente hay que dar carta de divorcio es por causa de fornicación, de que haya una unión entre dos personas que están muy cercanas familiarmente. Aquí pasaba que la persona que había cometido el acto de fornicación estaba viviendo, escucha esto, con la esposa de su padre. No quiere decir que la esposa del padre de este hombre hubiera sido la mamá de este hombre. Seguramente no lo era. La Biblia no me dice. Me dice que era la esposa del papá. Quizás este hombre se había casado en segunda nupcia, no sé si había enviudado o tenía otra mujer, además de una, tenía dos, no lo sé. Pero este hombre, no sé por qué razón, se fue a vivir con su madrastra. Quizás murió su papá, no lo sé. Pero se va a vivir con la madrastra y eso, conforme a la palabra de Dios, es abominación. Y eso estaba prohibido no solamente por la Torá, sino también prohibido por las leyes romanas. Ahora Pablo dice, mire, yo ya he juzgado, yo ya dictaminé mi sentencia. Ustedes están envanecidos, ustedes están inflados, ustedes creen que lo que están haciendo está bien, ustedes han permitido la inmoralidad, ustedes no han hecho nada en este respecto. Les voy a decir una cosa, ustedes dejaron que la inmoralidad entrara en la iglesia y la han permitido. Dejaron que la inmoralidad del adulterio, la fornicación, la inmoralidad de la pornografía, la inmoralidad del homosexualismo, del lesbianismo, la inmoralidad de este sexo desenfrenado haya entrado en la iglesia y ustedes no han hecho nada. Se han quedado callados. Y yo quiero decirles, está diciendo Pablo acá, que yo ya juzgué al que hizo tal acción. ¿Cuál fue el juicio? ¿Cuál fue la sentencia que Pablo le dictaminó? Él dictaminó la sentencia. ¿Cuál fue? Él dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está diciendo Pablo, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo ya determiné la sentencia. Reúnanse ustedes y mi espíritu en el poder del Señor Jesucristo. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros en el espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué quería decir que fuera entregado a Satanás? Pablo nos está diciendo, mire, ahora que Satanás haga con él lo que se le da la gana. No, cuando dice el tal se ha entregado a Satanás, dice, miren, sáquenlo de la congregación, expúlsenlo de la congregación. Ustedes no pueden permitir que este hombre, mientras que esté viviendo en este pecado, no arrepentido, no convertido, no vuelto al Señor, siga viviendo con ustedes, porque esto está contaminando la iglesia. Sáquenlo de la iglesia. ¿Qué iba a pasar a esta persona ser sacada de la iglesia? Habían dos caminos que esta persona podía tomar. Número uno, seguir viviendo con su madrastra en fornicación, seguir teniendo esa relación incestuosa con su madrastra, o separarse y convertirse y vivir una vida en santidad, tanto él como la madrastra. O bien había que hacer alguna de las dos, o seguir en el camino del mundo o arrepentirse. Habían dos opciones que esta persona tenía para hacer, pero mientras que la iglesia permitiera que esto sucediera en el seno de ella, esa persona no iba
iba a cambiar, no iba a actuar, iba a seguir así. ¿Por qué? Porque había una mentalidad perniciosa en la iglesia, hay una mentalidad perniciosa en la iglesia que le dice, no importa, hermanito, está bien, siga así, ya el Señor lo cambiará en su tiempo, no se preocupe. Oh, está bien, ya no está contento con su esposa porque conoció una hermanita en la iglesia y le gustó más la hermanita en la iglesia. Divórciese, hermano, y cásese con la hermanita, hermano, no hay problema. Porque esa es la mentalidad, el espíritu pernicioso de una iglesia no arrepentida, de una iglesia no convertida, de una iglesia que no ha vuelto su mirada al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Pero Pablo le dice, lo van a sacar de la iglesia, entréguenselo a Satanás. ¿Para qué? Para que Satanás le pegue una zarandeada. Para que Satanás vea que no tiene cobertura. ¿Te acuerdas? En el Tanakh, en la Torá, allí, cuando Aarón y María, la profetisa, escucha esto, Aarón y María, la profetisa, murmuraron contra Moisés. Este no era un pecado de inmoralidad, pero murmuraron contra Moisés, que era el varón que Dios había puesto a dirigir la iglesia, a dirigir al pueblo de Israel, la congregación del Santo de los Santos. Y entonces el Señor toma y dicta una sentencia y María queda leprosa. Allí hay algo interesante, es que Moisés le pide al Señor que tenga misericordia de ella. Y el Señor le dice, si su padre hubiera escupido en su cara, no estaría 7 días fuera. Échenla fuera del campamento durante 7 días. Que hubieran haber puesto a María fuera de la presencia del Señor durante 7 días, era exponerla a la voluntad de Satanás. No había una cobertura espiritual, había quedado por fuera de la chequina de Dios y allí ella tendría que recapacitar, pedirle perdón al Señor y volverse al Señor o alejarse más del Señor. Era importante, esto es lo mismo, aquí está viendo lo mismo, o se convierte de todo corazón o se va para el mundo. Aquí no puede haber aguas tibias, mi amado hermano. En la iglesia no puede haber agua tibia. El Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, por tanto te vomitaré de mi boca. La iglesia no es una iglesia de tibios. La iglesia, en la iglesia del Señor, o eres sí o eres no, o estás con Él o no estás con Él, pero no puedes tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No puedes buscar agradar a Dios y agradar al mundo, o agradas a Dios o agradas al mundo. Tú decides, nosotros decidimos. Yo tomo la decisión a quién le sirvo. He puesto 2 caminos delante de ti, dice el Señor, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escoge pues la vida, el de la bendición, para que te vaya bien. Pablo dice, yo ya dicté una sentencia. Y la sentencia que estoy dictando no es mi sentencia. La sentencia que yo estoy dictando es la sentencia de Yahweh, es la sentencia de Elohim, es la sentencia del Señor. Él ha decidido, así como el Señor decidió echar de su presencia a María, ustedes deben echar de medio de la congregación al que tal acción ha cometido y entregarlo a manos de Satanás para ver si el cuerpo se daña y esta persona se salva. Como dice, así, aquí te lo voy a decir como dice, a fin, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La destrucción de la carne. ¿Qué quería decir con la destrucción de la carne? Que vaya y se le deshaga el cuerpo, que vaya y se vuelva un 8 en el mundo. No, no. Destrucción de la carne era para acabar con esta vida carnal, para que este hombre, al sentirse fuera de la protección de Yahweh, fuera de la protección de Elohim, fuera de la protección de Hamashiach, fuera de la protección del Cristo de la gloria, al sentirse solo, renuncie a las obras de la carne para que su espíritu sea salvo. Esa es la idea. La idea no es sacarlo de la iglesia para que se pierda. Hermano, es que ese hermano es un inconverso para afuera. No lo podemos sacar. Pablo está hablando en amor, en misericordia. Sáquenlo para que se salve. Déjenlo solo. Quítenle la cobertura para que él sienta lo que es estar solo en el desierto. Se sienta lo que es estar solo sin lo que más ama. Y entonces él decidirá renunciar a la carne y volver a las cosas del espíritu. Entonces Pablo está hablándonos a nosotros. Mira, iglesia, ustedes no pueden tolerar la inmoralidad en la iglesia. No podemos, no se acepta, no se vale, no es bíblico. Hermanos, si a usted le dicen que tiene que aceptar a un homosexual en su iglesia, acéptelo. Si una lesbiana llega a su iglesia, acéptela. Pero no tolere la inmoralidad sexual. No tolere que yo lo voy a recibir. Hermano, hay que recibirlos porque el Señor a todos los ama por igual. Son dos hermanitas. Son lesbianas, pero las vamos a recibir porque el Señor dice que debemos amarlas. No, yo les puedo recibir, predicar el mensaje del evangelio y decirles que se conviertan. Si no lo quieren recibir, no pueden estar. La iglesia tiene que vivir en santidad. Estamos llamados a hacer luz a las naciones y sal de la tierra. Entonces Pablo dice, ya Dios dictaminó la sentencia. El cuarto punto que yo quiero tocar es la inmoralidad contamina. Escúchame esto, la inmoralidad contamina la iglesia. Versículo 6 dice de la siguiente manera, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La inmoralidad contamina la iglesia. No es buena vuestra jactancia. No es buena. No, hermano, nosotros somos súper espirituales. Somos la iglesia más espiritual de todo Toronto, hermano. De tal manera que nosotros les permitimos esto porque nosotros no estamos llamados a juzgar. El que juzga es Dios. Oh. Amén. El que juzga es Dios, hermano. ¿Quién soy yo para juzgar a esta parejita de enamorados, hermano? Son dos muchachos, son del mismo sexo, pero hermano, es que uno está metido en el cuerpo equivocado. ¿Y el otro en qué cuerpo está? Está en el cuerpo correcto, pero en la mente equivocada. ¿Por qué? Porque el que está en el cuerpo equivocado, supuestamente, que siendo hombre se siente mujer, y el otro siendo hombre lo ve como una mujer, entonces yo estoy en el cuerpo correcto, pero en la mente equivocada. Y él está en el cuerpo equivocado y en la mente equivocada. O sea, no está en el cuerpo equivocado, sino que los dos están en un espíritu equivocado. Entonces, mi obligación, mi amado, es exhortarles
es llevarlos a la presencia de Dios, decirle que lo que están haciendo es pecado, que no le agrada a Dios, que Dios no quiere que nosotros vivamos de esta manera, porque tengo que decir que no podemos errar, que los injustos no heredarán el reino de los cielos, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los idólatras, ni ninguno de estos que practican la injusticia entrará al reino de los cielos. No somos super espirituales, hermano. Pero tenemos derecho a juzgar no solamente al que tal acto comete. Si el pastor, mi amado, si el pastor cae en un pecado de inmoralidad, la iglesia tiene toda la autoridad de juzgar al pastor. No podemos permitir que esto suceda. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a santidad. Santidad, Yahweh. Sin santidad nadie verá a Adonai. Nadie verá al Señor. Necesitamos andar en santidad. Un poco de levadura, un poquito de pecado, mi hermano, un poquito de inmoralidad sexual, leuda, contamina, infla, jacta toda la iglesia. Un poquito de inmoralidad contamina la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La inmoralidad, mi amado hermano, el pecado, hermano, no se puede permitir en medio de la iglesia. O somos o no somos, o le pertenecemos o no le pertenecemos. Entonces la inmoralidad, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, contamina la iglesia. Toda inmoralidad, mi amado hermano, toda inmoralidad debe ser erradicada. Pablo en el versículo 7 del capítulo 5 de 1 Corintios dice de la siguiente manera: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Toda levadura, toda inmoralidad debe ser erradicada. Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? ¿Cuál es la vieja levadura que nosotros teníamos? La levadura del pecado. Teníamos la levadura del adulterio, teníamos la levadura de la fornicación, teníamos la levadura de la idolatría, teníamos la levadura de la avaricia, teníamos la levadura del homosexualismo, quizás la levadura del alcoholismo, de la drogadicción. Teníamos esta levadura, la teníamos. Toda persona que llega a los pies de Cristo viene con levadura. Una levadura de pecado, una levadura que está contaminando el cuerpo, el alma y el espíritu. Es la levadura que contamina, así sea muy poca, así sea muy poco el pecado que tú cometiste antes de entregar tu vida al Señor Jesucristo. Estaba contaminando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y ahora que estás en Cristo, si estás en Cristo, si dejas que un poco de levadura entre en tu vida, esa levadura contaminará tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y Pablo dice: límpiense de esa vieja levadura. No dejen que la vieja levadura del pecado se les pegue a ustedes una vez más. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, una nueva vida, un nuevo ser, una nueva experiencia con Cristo, una nueva masa sin levadura, pan sin levadura, pan sin pecado, porque nuestra Pascua, mi amado hermano, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Recuerda que el tiempo cuando el sacrificio de la Pascua se hacía con panes sin levadura, que nos hablan de estar
limpios del pecado. Yo no voy a hablar ahorita de la tradición judaica, de cómo ellos no tienen levadura o bueno, sí lo voy a hablar, cómo ellos, cuando se acerca la Pascua, que ya está cerca la Pascua del Señor, cuando se acerca la Pascua, ellos limpian su casa de toda especie de levadura, no dejan nada que tenga levadura en sus casas, hasta el más mínimo grano de trigo que haya tenido levadura es sacado de la casa para evitar que haya levadura en el día de la Pascua. Para nosotros, la casa del Señor es nuestra vida y nosotros tenemos que estar procurando siempre sacar todo vestigio de levadura, todo vestigio de pecado, todo vestigio de mala vida de nuestra vida, porque la Pascua, nuestra Pascua, amado hermano, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Él ya murió y Él ya nos libró de la vieja levadura del pecado. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros tenemos que erradicar toda la levadura y, mira esto, celebrar en santidad, celebrando en santidad ante el Señor. Versículo 8 de 1 Corintios 5 dice de la siguiente manera: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebremos la fiesta. ¿Cuál es la fiesta? Hermano, la fiesta, la que viene, la próxima fiesta, el sábado, allá, la rumbita con los hermanos. No, esa no es la fiesta que el Señor nos está pidiendo celebrar. Hermano, la fiesta el domingo, no, esa no es la fiesta, hermano. La fiesta de la Pascua, no, mi hermano. La fiesta, celebremos la fiesta de nuestra salvación. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesucristo cuando tú te conviertes al Señor Jesús? Cuando una persona se convierte, dice que hay más fiesta. Escucha esto, más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La fiesta que nosotros tenemos que celebrar todos los días, todo momento, a cada instante, con panes sin levadura, es la fiesta de nuestra salvación, de saber, de recordar que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, fue sacrificado una sola vez por nosotros, una sola vez y para siempre. Y que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, de Yeshua HaMashiach, nos limpia de todo pecado. Esa es la fiesta. Tú no puedes celebrar una fiesta de salvación con levadura en tu vida. Tú no puedes celebrar una fiesta de salvación con pecado en tu vida. Para celebrar la fiesta de la salvación, tienes que haber renunciado a la vieja naturaleza. Celebremos la fiesta con nueva masa, con panes sin levadura, sin levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora, sin aislarnos del mundo, sin aislarnos del mundo. ¿Cómo así? Sí, mira lo que dice el apóstol Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero no con los fornicarios de este mundo. No quiere decir que como ahora yo soy cristiano, hermano, es que ahora yo soy cristiano, yo no puedo meterme con ninguna gente esa del mundo. Hermano, ahora yo ando en una burbuja de santidad. Y como ando en una burbuja de santidad, mi amado hermano, entonces no me puedo contaminar con los del mundo. Y entonces ahora solamente andaré con la iglesia y vamos a hacer una ciudadela
de casas donde solamente vivan personas cristianas, para que así como aquellos judíos ortodoxos no nos contaminamos con esos gentiles paganos y así andamos en santidad. No, hermano, el Señor nos pide santidad, no santurronería. El hecho que yo ahora soy santo no me ordena el Señor que me aleje del mundo, que me aísle. Ahora no me va a meter con esos paganos. Por el contrario, ahora tengo que acercarme a los paganos. Ahora tengo que acercarme a los fornicarios. Ahora tengo que acercarme a los borrachos. Ahora tengo que acercarme a los idólatras. Ahora tengo que acercarme a los ávaros, a los mentirosos, a los homosexuales, a las lesbianas, a todo este tipo de gente. ¿Para qué? Para decirles que hay esperanza de vida para ellos. Que el Señor les ama, que Dios de tal manera les amó que ha enviado a su Hijo al mundo para perdonarles de su pecado y hacer de ellos nuevas criaturas y darles vida eterna. No te puedes aislar del mundo. No nos podemos aislar del mundo. No nos podemos alejar de aquellos que están en pecado. Lo que no puedo hacer es contaminarme con el pecado. No puedo, pero no quiere decir que me tenga que separar alejarme de ellos. El Señor dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Pablo es lo que está diciendo, les escribí por carta que se alejaran de los fornicarios, de los adultos y toda esta gente, pero no, absolutamente no. Pero no los fornicarios, no absolutamente de los fornicarios de este mundo. Ahora, nosotros no nos podemos aislar y lo que estamos aquí viendo es ningún hermano en Cristo debe andar en pecado, es lo que estamos hablando. Dice que no nos aislemos. Ahora dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Aleluya, con el tal ni aún comáis. Quiere decir, aquí en esto es, no te juntes con aquel que se llama hermano, que llega a la iglesia, el Señor te bendiga, mi hermano. ¿De dónde viene? Hermano, estaba allí con la mujer del vecino y estamos emparrandados. No, hermano, pegándome una borracherita por ahí. Hermano, ayer estuvimos de rumba, pero hoy venimos a la iglesia porque el que se confiesa y peca empata, hermano. Y entonces vine a empatar y a ponerme a cuentas con Dios y a pedirle al Señor perdón de todo lo malo que hice ayer. Dice, con ese, dice Pablo, no te juntes, ni siquiera comas con él. ¿Por qué? Porque está diciendo que es creyente, pero es un pecador impenitente. Sigue viviendo en su vieja naturaleza. Es la inmoralidad. Claro, yo lo recibo y entonces dejo que afecte mi vida espiritual porque estoy aceptando su pecado cuando está diciendo que ya se lavó en la sangre de Hamashiach. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, dice la palabra del Señor, es que ningún hermano en Cristo debe andar en pecado. No me puedo juntar con una persona que dice que es cristiana y no lo es. Ahora, con esto termino. Nosotros juzgamos adentro. Dios juzgará a los de afuera. Nosotros juzgamos adentro. Dios juzgará a los de afuera. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vamos a juzgar? Sí, nosotros juzgamos. Tenemos que juzgar. Dice la palabra del Señor. Allí más adelante, ya terminando, dice Pablo, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues ese perverso entre vosotros. Juzguemos a los que están adentro. Juzguemos, pero no con nuestro juicio. Juzguemos a los que están adentro con la palabra de Dios, con el juicio de Dios.
Miremos, probemos los espíritus para ver si son de Dios. Probemos los espíritus para ver si están caminando conforme a la palabra de Dios. Ayer hablábamos que Pablo decía que lo imitáramos a él. Ayer hablábamos que son nuestros hechos y que habrán otros que testifiquen de nosotros. Pablo está diciendo, juzguen. Ustedes juzguen los de adentro, a los de afuera ustedes no los tienen que juzgar. Usted no tiene que juzgar al de afuera porque es un borracho, un fornicario, un idólatra y un ladrón. Usted juzga al de adentro por ser fornicario, por ser idólatra, ladrón, homosexual, borracho, maldiciente. A ese sí lo puede decir, hermano, o se convierte o se va. ¿Por qué? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo necesita vivir en santidad. Mi pregunta es, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es cómo está tu vida delante del Señor. ¿En dónde te estás congregando si es que te congregas? ¿Qué clase de mensaje estás recibiendo? ¿Qué clase de vida estás viviendo? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Te has sacado de tu vida la vieja levadura de pecado y de maldad, o todavía seguimos viviendo en ese tipo de vida? Quizás tú en este momento que me escuchas, aún no le has entregado tu vida a Cristo y tienes tu vida salpicada de pecado, salpicada de maldad, salpicada de idolatría, de hechicería, de brujería, de fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, de borrachera, de drogadicción, y estés diciendo en este momento, mi vida no vale nada. Quiero decirte que tu vida es preciosa para Dios. Que en este momento Dios está hablando a tu vida y que el Señor te está diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Que le entregues tu vida a Cristo. Que dejes que el Señor tome control de tu vida, que la cambie. La Biblia dice así que arrepentíos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Arrepentirse es volveos a Dios y conviertan su vida al Señor. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo y si la quieres entregar en esta noche, yo te invito a que hagas una oración de fe conmigo, recibiéndole en el corazón como tu único y suficiente Salvador. Hoy nos hemos alargado un poco, espero que haya sido bendición, pero si le quieres entregar tu vida, haz esta oración delante del Señor. Dile, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Pero te pido, Señor, que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Perdona mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza de que el Señor ya está en tu corazón. Las únicas recomendaciones que te puedo dar antes de terminar es, número 1, lee la Biblia, escudriña la Biblia, empieza a leerla desde los evangelios, desde el Nuevo Testamento, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios, habla con Él como con un amigo, ponle tus quejas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus necesidades, y ten la certeza que Dios te va a escuchar. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Congrégate, busca del Señor y que el Señor te dé sabiduría, inteligencia y ciencia. Vamos a terminar orando por las personas que están en necesidad, por las personas enfermas, alguna persona que esté enferma, o que sepas de alguien que esté enfermo, quieres orar, vamos a orar juntos. Vamos a orar también
por las personas que están en necesidad económica, por las personas que están atadas, por los niños y por los matrimonios, por la iglesia, por Israel. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, glorificarte y exaltar tu nombre. Oh Padre del cielo, la gloria, gracias. Gracias, gracias Señor, te damos por tu palabra predicada, que tu palabra que es viva, eficaz, más cortante que toda espada o filo, fluya, corra y sea glorificada. Ahora, soberano Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua Mashiach, nos presentamos delante de tu presencia para suplicarte, oh Señor, que seas tú mirando, escuchando nuestras peticiones, Padre. Mira aquellas personas que están enfermas, Padre Santo, aquellas personas que tienen alguna dolencia en su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua Mashiach, Padre. Oh Padre del cielo, la gloria, te pedimos, pon tu mano sanadora sobre aquellas personas que tienen una enfermedad en el cerebro, enfermedad en el cuerpo, enfermedad, Señor, en el corazón, en el pecho, Señor, Dios mío, en los pulmones, los riñones, Señor, enfermedades, Señor, Dios mío, del hígado, del páncreas, Señor, del estómago, Señor, de los intestinos, enfermedades en los huesos o en la piel, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te suplicamos, sana ahora mismo, crea tejidos nuevos, crea órganos nuevos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por aquellas personas que nos han pedido oración, aquí en Toronto, allá en Phoenix, Arizona, en Colombia, Padre Santo, el cielo de la gloria. Señor, concede las peticiones del corazón de estas personas. Mira, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, las personas que están atadas, trae libertad, Padre, trae libertad al cautivo, Señor, Dios mío, Señor, ahora mismo, Señor, dale libertad, Señor, y enséñales cuánto amor tienes tú por ellos, Padre Santo. Mira, Señor, Dios mío, los matrimonios, mira, Señor, los niños, oh, Señor, Dios mío, cubre, Padre Santo, Señor, esta humanidad, Padre Santo. Mira aquellas personas, Señor, que están padeciendo necesidad. Bendícele, Señor, su alacena, su artesa de amasar, su entrar, su salir, Padre Santo. Oh, Señor, el campo de su trabajo, provee fuente de trabajo para ellos, Padre. Mira tu iglesia, Señor, oh, Padre Santo, en cualquier parte de países islámicos, países comunistas, los países de Occidente, Señor, pon tu mano sobre tu iglesia, levántala, fortalécela, Señor, y levanta la iglesia, Señor, Dios mío, que esté dispuesta, Padre Santo, a llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Señor, te pedimos por Israel, Padre. Bendice a Israel, Señor, bendice la eterna e indivisible capital de Israel, bendice a Jerusalén, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Adonai Yeshua HaMashiach, toda Ramá Bacados, gracias, Padre Santo, amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga, ha sido una bendición para mí poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor. Espero que este mensaje haya llegado con claridad, que lo hayamos podido recibir, que sea de bendición para nuestras vidas y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach. Será hasta mañana, si el Señor lo permite. Mañana a las 8 de la noche, hora del este, estaremos una vez más aquí compartiendo este precioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Bendiciones para todos y hasta mañana, si el Señor así lo permite.